Muy buen día tengan todos. En esta ocasión, pues vamos a abordar el tema de la cuestión de la sabiduría en la vida de un varón, en la integridad que Dios nos demanda poder vivir. Y en el caso de la sabiduría tiene que ver con la verdad, hablar con la verdad. No sé si has escuchado esta frase en algún momento. Esto se ocupa, por cierto, en los juzgados, en los juicios, en donde alguien va a testificar. Y entonces, hasta en las películas lo has podido ver. Ponen una Biblia y ponen la mano sobre la Biblia y le dicen al testigo: jura decir toda la verdad. No, dice, jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y entonces, bajo juramento, el testigo viene a dar su testimonio. Y es que eso implica el que al vivir en la integridad podamos nosotros vivir de acuerdo a la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Es necesario poderlo aclarar de esa manera, ya que puede ser que no estoy diciendo mentiras, pero no estoy contando la verdad completa. O puede ser que estoy diciendo la parte que no me compromete y aún así sigo diciendo la verdad. Puede decir que diga la parte que en ese momento es lo que ocurrió, pero no digo todo lo que puede causar en cuanto a toda la verdad. Entonces, vivir en integridad tiene que ver con la verdad, toda la verdad y solamente la verdad. Y el único problema que tenemos a ese respecto es que hay una naturaleza en nosotros que no podemos erradicarla o quitarla completamente, y esto nos llega a impedir el vivir en integridad como el aplicar la sabiduría en cuanto a tomar decisiones y en cuanto a respetar lo que es veraz, lo que es genuino, lo que es verdadero, lo que es completo, lo que es íntegro. Entonces, hay dos versículos en la Biblia que hacen mención de esta naturaleza que el hombre tiene. El primero está en el Salmo 116, el versículo 11, que dice lo siguiente: y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. Esta es la primera parte en el Antiguo Testamento cuando habla de que en el hombre no existe la verdad, sino que el hombre es mentiroso. Segundo versículo, en Romanos capítulo 3, en el versículo 4, ahora Pablo escribiéndole a los romanos dice lo siguiente: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. En estos dos versículos hace la comparativa en Dios, que es veraz, que es genuino, y en Jesús, en el hombre que es mentiroso. Cabe señalar que cuando Jesús se presenta ante sus discípulos y se define a él mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, él dice en el versículo 6: nadie viene al Padre sino por mí. Si alguien viene al Padre es porque ha entendido que yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús no dijo yo tengo la verdad. Jesús no dijo yo me sé la verdad. Jesús dijo yo soy la verdad. Entonces no era lo que él sabía, lo que él pensaba, sino es lo que él era. Y cuando dice que Dios es veraz y que dice que todo hombre es mentiroso, sucede que algo que ya no está completo y algo tiene de más o tiene de menos, ya no es genuino y se convierte en mentira. Y esto ocurre cuando nosotros como varones, en cualquier aspecto de nuestra vida, para decir algo, opinar o para hacer algo, le quitamos de lo que se dice o de lo que se hace, o le agregamos y entonces lo adulteramos y ya no es genuino, ya no es verdadero. ¿Qué es lo que hace que nos pueda motivar para poder mentir en la vida? ¿Qué es lo que hace que una persona, que un ser humano, en particular ahora como varones, nos pueda venir en cuanto a la vida a podernos motivar a estar hablando mentiras? Tal vez el más común de los pecados, de las situaciones negativas en la vida del ser humano, sea esto, la mentira. La mentira disfrazada de verdad, la mentira disfrazada de piedad, la mentira disfrazada de amabilidad, la mentira disfrazada de cordialidad, porque hay muchas cosas que pueden hacernos poder mentir de una forma natural. Incluso desde pequeños de pronto se nos fue dosificando, se nos fue estimulando, se nos fue educando a tener apariencias
y a mentir de cierta manera en ciertas acciones. Tal vez en casa teníamos carencias, pero ante la gente no dábamos a mostrar. Y cuando alguien preguntaba, ¿cómo estás? Y entonces el niño tal vez iba a hablar y alguien, un adulto, nos callaba o le calla para poder anticipar la respuesta, para decir, estamos bien. Pero detrás de las puertas nuestra vida no está bien. O hay carencias, o hay pleitos, o acabamos de tener alguna dificultad, pero estamos bien. Entonces empieza una situación amable en cuanto a poder mentir. En esta ocasión quiero mencionar cuáles serían las motivaciones en lo social, en lo personal, que pueden llevarnos a poder llevar a cabo, a poder hacer que la mentira sea parte de nuestra vida como algo tan natural o aceptable incluso, y que entonces, entendiendo estos puntos, nos puedan permitir analizarnos para comenzar a vivir de acuerdo a la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. En la ocasión cuando estaba en el juicio Jesús con Poncio Pilato, empezaron a tener un diálogo para, en base a esto, Jesús mostrarse como esto, como la verdad. En este diálogo, Pilato le decía a Jesús, ¿tú eres el rey de los judíos? Porque era parte de lo que los demás, al acusarlo como un sedicioso, como que estaba levantándose contra el César, decía, es que a él se hace rey, él es el rey, él se dice ser el rey de los judíos. Y Pilato le pregunta a Jesús, ¿tú eres el rey de los judíos? Y Jesús le dice, eso tú lo dices. Entonces, ¿tú quién eres? Y Jesús responde, yo he venido para dar testimonio de la verdad. Y él dice de sí mismo, yo soy la verdad. He venido para que el hombre conozca la verdad. Y este hombre, Poncio Pilato, lo cuestiona y dice, ¿qué es la verdad? Y en eso se queda la charla, pero eso se lo queda pensando Poncio Pilato. Y lo más, digamos que con la idea con la que se queda pensando tal vez no es en el hecho de poder estar escuchando el concepto de la verdad, sino que delante de sí, el hombre que está con él, dice, no es que yo sepa la verdad, no es que a mí me digan que traiga la verdad, más bien yo soy la verdad. Y esto de que sea la verdad tiene que ser con que es algo claro, abierto, transparente. Pilato entonces se queda meditando y es obvio que él llega el momento en que dice, no tengo nada en contra de este hombre, yo lo puedo dejar libre. Recuerden que el momento característico de Pilato es que él se lava las manos y dice, yo no soy culpable de esto, porque no había nada de lo cual él pudiera encontrarle culpable. Jesús es veraz, es completamente transparente, completamente íntegro. El hombre no. Nosotros como hombres tenemos, hay un dicho popular, dice esto, que es una cola que nos pisen. Siempre habrá algo que tenemos que mejorar y renovar, porque la Biblia es completamente clara y el hombre es mentiroso. ¿Qué nos puede motivar a esto? Una de las motivaciones para que el hombre pueda ir mintiendo es el temor a las consecuencias, porque a veces decir la verdad me va a comprometer y lo que menos que a veces queremos es el conflicto. Entonces decimos una parte de la verdad, pero no la decimos el todo o no decimos la parte que nos compromete, porque si digo todo lo demás, entonces me viene a tener complicaciones, tener conflictos. Alguien te pregunta, ¿y cómo me veo? Híjoles, pues como que la combinación es una caja fuerte de colores o como que no te quedó bien el peinado, pero tú dices, pues te ves bien, porque si le dices que se ve mal, o si tú opinas que el trabajo le faltó algo más, o si tú no quieres entrar en alguna controversia, dices algo que no es completamente verdadero. Porque la segunda cosa que hay es para motivarnos a mentir, es que no queremos ofender a otros. Generalmente como queriéndonos ser amables, queriendo estar ganándonos tal vez el afecto o no perdiendo el afecto de otros, es que no queremos decir la verdad completa, no queremos ofender a nadie, no queremos mencionar que esto incomoda algo de su persona, de su hablar, de su aroma, de su entonación, no sé, de su forma de ser, y no queremos ofender. Hemos aprendido a amablemente respetar, conocer o aceptar hasta ciertas cosas, y en medio de eso disfrazamos algo de mentira. Ahora, no por esto quiere decir que tengamos que ser ásperos con la gente, pero en esa integridad tenemos que aprender a sabiamente hablar las cosas.
Y es ahí donde esta parte nos va a ir introduciendo a entender que el hombre necesita vivir con integridad, pero también con sabiduría. Porque el hecho de saber una verdad, el hecho de poder decir claramente cada cosa, no me da a mí el derecho para destrozar a cualquiera al momento de decir algo. Porque aún Dios, hablando verdad sobre el hombre, para decir que somos pecadores, no nos lleva a destrucción, más bien nos lleva a arrepentimiento. Pablo lo dijo a los Corintios, dijo que hay dos tipos de tristezas. Una que viene del mundo, donde esa tristeza produce muerte, nos lleva y nos acarrea a depresión. Pero la tristeza que viene de Dios, que genera el Espíritu Santo y que nos redarguye, nos hace saber y sentir que no está bien nuestra vida, dice, este tipo de dolor o este tipo de tristeza de saber que algo no es correcto, que no está bien, nos lleva a arrepentimiento, que eso nos conduce a buscar a Dios. Entonces, la cuestión de conocer la verdad no tiene que ser algo que esté siendo áspero, aunque ciertamente la verdad va a desnudar algo de nosotros, pero en la sabiduría, al hablarlo correcta o convenientemente, tenemos que aprender cómo llevarlo a cabo. Para nuestra vida tiene que ser algo similar. Tener la intención de poder hablar siempre con verdad, pero teniendo la integridad en esto, de no fallar, pero a la vez que en la sabiduría podamos abrir puertas, podamos tener siempre una buena relación hacia los demás, porque hemos aprendido a decir las cosas sabiamente. Llevo entonces dos motivos o motivaciones para que el hombre de pronto aprenda a mentir. La primera es temor a las consecuencias, es temor a ofender a otros. La tercera entonces es el temor a la vergüenza. ¿Cuánto nos cuesta el poder mantener en integridad una faceta? Y para evitar que se nos caiga esta faceta, inventamos cosas. En verdad, a veces aún agregamos más de lo que no es. Oye, ¿cómo te fue en la escuela? Excelente, pues tengo un buen lugar, tengo un buen promedio y a lo mejor estamos apenas pasando con el mínimo, ¿no? Pero decimos esto para no quedar mal con alguien. Le agregamos a nuestro currículum, aunque no tengamos el título, pero decimos, no, pero también terminé tal carrera o también tengo tal cosa, y no es parte de, porque de pronto entre los demás que están ahí escuchando no queremos pasar vergüenza de que se sepa completamente de dónde somos, qué venimos, dónde hicimos, qué tenemos. Y entonces aparentamos esta parte. También el temor al rechazo, esa es otra porción. Porque si yo no cuento las cosas en que pueda impresionar a alguien, pues ya no soy aceptado tal vez. Si yo opino como en verdad pienso, tal vez no me creerían o no me aceptarían como la amistad que deseo o busco tener. Todas estas cosas es en búsqueda de aparentar algo, en búsqueda de querer tener aceptación en algún medio donde estamos, el poder impresionar a otros, y entonces en esta porción no estamos siendo genuinos. Otra motivación para poder llegar a mentir es el temor al cambio. No queremos perder ciertos privilegios o no queremos de pronto comprometer a alguien más, y esto nos hace negociar en esas pequeñas mentiras o mentiras piadosas para que no cambie la condición en la que hoy estamos. Una amistad, nuevamente pensando en eso, alguna referencia en cuanto a que alguien diga de mí esto o lo otro, y esto nos hace querer seguir manteniendo cierta apariencia con esto. Hay una historia en la Biblia, en Génesis, cuando tanto Abraham como Isaac, en algún momento de sus vidas, ya casados, cada uno de ellos, Abraham con Sara, Isaac con Rebeca, llegan a un lugar, particularmente a Egipto, y entonces los esposos le dicen a la esposa, no digas que eres mi esposa, di que eres mi hermana, di que somos parientes, por eso venimos juntos, estamos aquí y allá, pero no digas que eres mi esposa, porque si alguien se entera que eres mi esposa me van a matar, ya que tú eres muy guapa, eres muy bella, y obviamente querrán venir a apoderarse de eso. Y entonces la motivación es no perder algún privilegio, tener cierta ventaja, y ciertamente tenían parentescos, porque si estudiamos la genealogía de cada uno de ellos, pues de pronto los padres de cada uno de ellos tenían una conexión de familiaridad. Entonces no era toda una mentira, pero tampoco era toda la verdad de lo que ellos estaban viviendo. Pero esto era el temor a cambiar cosas, a perder privilegios, a poder dejar de tener la aceptación que estaban buscando en ese momento. Y por último, en este caso de las dos últimas cosas con respecto a poder estar llevándonos a motivar a mentir, es que
nosotros, nuestros deseos egoístas y el orgullo que tengamos nos llevan a mentir. El orgullo y nuestros deseos egoístas. Yo no sé si tú has percibido de pronto esto que puede pasarnos. Queremos cuidar tanto esta porción que nadie sepa nuestras debilidades, que nos esforzamos mucho por no dar muestras de eso, cuidando que no se enteren de algo que uno padece. Si es un desorden, si es una falta de organización, si es alguna debilidad, si es algún pecado, incluso si es algo que mostraría una faceta que no es grata nuestra para que la gente nos conociera de esa manera. Y entonces, a través de eso buscamos cuidar y por medio de eso defendemos lo que ya hemos edificado en cuanto a la imagen que damos. Y la imagen que podemos dar es que tiene control de las cosas, un buen dominio de las circunstancias, tiene todo resuelto, no tiene debilidades, siempre está listo, siempre está atento, y tú estás tratando de acomodar todo esto. Sucede que cuando queremos hacer que se mantenga una mentira, trabajamos más para aparentar y cuidar eso que cuando hablamos una verdad. Porque cuando hablamos una verdad, andamos en tranquilidad, sin saber ni aparentar nada, porque en esa transparencia, ¿qué habríamos que cuidar? Si todo está a la vista. Pero cuando no es así, entonces cuidamos todo en eso. Jesús es nuestra mejor referencia de integridad, de veracidad, de sabiduría, de amor, de paciencia y en todo. ¿Y qué es lo que Jesús hacía? Bueno, en Mateo, la cita que quiero leer está en Mateo capítulo 22, versículo 16, dice lo siguiente: y le enviaron a los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Jesús no aparentaba más nada, no tendría problema que le enviaran gente a que lo vigilara. Él era transparente, era íntegro, hablaba con veracidad, no había mentira en su vida, no tenía una doble cara que cuidar, no tenía algo que estar evitando que la gente no conociera. Él estaba abierto a cualquier momento porque en integridad se comportaba, como en veracidad él llevaba su vida, su testimonio. También en Marcos capítulo 11, leo a continuación, Marcos 11, versículo 29, dice lo siguiente, Mateo 11, 29, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si hubiera un antídoto para que nosotros estuviéramos evitando mentir, es el siguiente. El antídoto para poder llevar una vida de mentira es la humildad. Y es que en la humildad es reconocer cada carencia que llegamos a tener. Es hablar en esa misma sabiduría las cosas que son, pero con la sencillez y humildad de no destruir a nadie, de no generar alguna contienda por esta porción, sino que en esa humildad reconocer tal vez nuestra falta de entendimiento o de destreza, o aún en el hecho de no tener problema con nuestro orgullo, si es lo que nada más nos estuviera importando, sino con humildad y con sencillez, hablar las cosas como son. Ser abierto, ser expuesto incluso, porque en esto de ser humilde, pues no estamos buscando quedar bien nosotros, sino estamos buscando edificar a la otra persona. Jesús mismo fue de esta manera. Él podría haber dicho a muchos las cosas correctas desde el principio, pero él pasó en humildad a ponerse mejor por debajo de ellos para que ellos, los demás, conocieran a un hombre manso y humilde, como lo menciona aquí en Mateo 11, 29, porque él era una persona sencilla y humilde para decir grandes verdades, pero que llevaran al arrepentimiento a la gente al conocer a Dios. Como hombres íntegros, como hombres que tengan una buena conciencia, como hombres que cuiden siempre hablar con la verdad, esto nos tiene que ayudar a tener humildad por sobre todas las cosas. Si llegamos a aprender, si llegamos a tener una mejor vida en integridad y en conocimiento de muchas cosas, no es con la intención de estar por encima de alguien más. Es más bien para que con humildad edifiquemos otras vidas. Yo sé que esto es hablar de carácter porque ya vamos moldeando quiénes somos. Esto es hablar también de algo que va a ser perdurable, no solamente en una apariencia, sino algo de vida ya completa. Y queridos, esto solamente sucede cuando dejamos que Cristo
nos transforme de tal manera que Él se refleje en nosotros, que Él muestre en nosotros de su voz, de su carácter, de su amor, de su paciencia, de todo eso, porque es la única forma. Humanamente no hay terapia, no hay pensamiento optimista que nos lleve de la propia mano a llevar a cabo esto, solamente con la relación de Jesús, con Él a mi lado, con Él instruyéndome, con Él guiándome, y esto es solamente la forma en la cual lo vamos a obtener. Porque si dejamos que nosotros en las pasiones y en la carnalidad que tenemos, la verdad, siempre vamos a encontrar una mejor manera de mentir o acomodar las cosas para no salir perjudicados o perder ciertas cosas. En humildad, con integridad y con sabiduría, es la mejor forma de poderlos conducir con Dios. Así que quiero invitarte, estos temas son muy amplios, los tiempos son cortos los que tenemos aquí ahora, pero Dios nos ayude para que sigamos analizando y en medio de esto tener la oportunidad de impactar y de bendecir a nuestros hijos, familiares, la gente que está cercana ahí. Pues Dios te bendiga, estamos en contacto, tenemos las redes, puedes compartir este video, nos puedes escribir, nos puedes comentar, y recuerda que las enseñanzas que estamos tomando están basadas en un libro llamado Integridad y Sabiduría del autor Miguel Núñez. Nos vemos la próxima, que Dios te bendiga.